espacio educativo del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo, con 41 años formando educadores para el país. Bienvenidos nuevamente al programa Espacio Educativo Ciclo 2023, el Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo. Como siempre, el agradecimiento de parte del conductor como también de la producción por acompañarnos en cada jornada en lo que es este programa que se ha adueñado de este espacio. Estamos conmemorando los 41 años de vida institucional del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo, para poder lograr un mayor alcance y abarcar una mayor audiencia. Ayudados por la tecnología, estaremos y estamos llegando a través de ustedes, a través de Facebook Live. De igual manera, tenemos que destacar el apoyo de TV Canal 26.1 Digital de la ciudad de Coronel Oviedo, que también a través del apoyo de este medio informativo estamos llegando hacia esa gran audiencia que nos sigue día a día en cada semana. Manteniendo siempre la temática que nos caracteriza, este es un espacio para compartir con ustedes entrevistas a autoridades educativas, directores, docentes destacados, estudiantes, invitados especiales. También compartiremos con ustedes informaciones del ámbito educativo a nivel local, departamental y nacional. Los diferentes cursos y actividades del Instituto de Formación Docente y, por supuesto, ese talento natural que en programas anteriores hemos podido y han podido observar ustedes, esos momentos artísticos, ese talento natural de nuestros estudiantes. El Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, con 41 años formando educadores para el país. En este mes de septiembre, que estamos conmemorando y recordando fechas muy importantes, y por mencionar uno de ellos, el 7 de septiembre del año 1940 fallece en un accidente aéreo el que era presidente en ese momento y que en forma póstuma fue designado Mariscal José Félix Estigarribia, el conductor del ejército paraguayo durante la contienda chaqueña. Hoy también estamos conmemorando lo que es el 8 de septiembre, Día de la Industria Nacional, que se conmemora a nivel nacional, y en ese sentido estaríamos teniendo un invitado que ya en momentos más voy a hacer la presentación de su persona, esa parte que ayuda al crecimiento de nuestro país, la industria. Cuando más industrias existen, más bienestar, más trabajo para la ciudadanía en general. En ese sentido, podemos mencionar que en el Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada, doctor Pedro Pepeña, es tradicional conmemorar esta fecha con exposiciones, con presentaciones de trabajos en el bachillerato técnico e industrial. En ese sentido, el Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial, a través de la persona del profesor Digno Pablo Gavilán y del profesor Evan Alberto González Isasi, hacemos llegar nuestra salutación a ese tan importante bachillerato que forma mandos medios para que puedan incorporarse a la industria, a las fábricas, para que puedan ayudar y ser ciudadanos de bien. De hecho, que es trascendental lo que es el aporte de este bachillerato para el país, porque egresados que están trabajando en empresas públicas, en empresas privadas, otros que ya tienen títulos de nivel superior, ingenieros, arquitectos, importantísimos. Realmente un bachillerato que puedo manifestar desde mi punto de vista personal muy caro a mis sentimientos y que realmente aporta
a lo que es el progreso del país. Igualmente, no quiero dejar de saludar a una de las exdirectora del Bachillerato Técnico Industrial, la profesora Miguela Vareiro, quien también estuvo enfrente de este bachillerato en el Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada, doctor Pedro Pepeña. Esperamos que realmente haya sido de aprendizaje todos los trabajos y todas las exposiciones que se realizaron y se están realizando en el Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada, doctor Pedro Pepeña. Precisamente para hablar de lo que es el aporte de las industrias a lo que es el progreso económico en nuestro país, tenemos como invitado especial en este programa, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, al economista Luis Sosa, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido al programa Espacio Educativo, Luis. Muchas gracias, profesor. Quiero también aprovechar el espacio y mandar un saludo a todos los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Honestamente me siento sumamente agradecido por la invitación. También ya no es la primera vez que me encuentro presente acá, así que me siento sumamente satisfecho por esta invitación y por hacerme llegar en este día tan importante que se conmemora la industria dentro de nuestro país. Asimismo, el economista Luis Sosa, para hablar lo que es el aporte desde tu campo de dominio, que es la economía, ¿cómo aporta la industria? Ya dentro de lo que concierne a la introducción había mencionado que eso ayuda para el bienestar de las personas, el individual, el de tener un trabajo, ya que el trabajo es como realizarse tanto espiritual como materialmente, y por supuesto también al desarrollo en forma general de un país, ese aporte que realizan esas fábricas, esas industrias. Cuando más industrias existan en nuestro país, va a haber mayor bienestar. Es así, profesor, totalmente. En Paraguay nosotros, ciertamente la industria es algo insípida en el sentido de que representa todavía un porcentaje bastante reducido dentro de nuestro Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce el Paraguay. Ciertamente del total representa un 10%, pero que a la vez tiene su contrapeso en el sentido de que genera una cantidad sumamente importante de puestos de trabajo. Y quiero hacer mías tus palabras, profesor, en el sentido de que resaltar y subrayar la importancia que tiene la industria al momento de generar fuentes de trabajo, al momento de asegurar la empleabilidad para las personas, ya que ciertamente vemos que un país desarrollado es sumamente industrializado en el sentido. Y yo creo que a eso deberíamos apuntar como país. Como ya dije en un primer momento, es insípida todavía la industria en el Paraguay, pero se han dado pasos sumamente importantes para poder potenciar este sector, ya que tiene el peso como para generar un mayor bienestar y por sobre todas las cosas dar esa salida en cuanto a empleabilidad dentro de la región y del país mismo. Ese potencial que tiene el país está todavía muy poco explotado, ya que Paraguay se caracteriza por lo que es la producción primaria, pero no por la elaboración y el procesamiento de esa materia prima que nosotros producimos. Tenemos un potencial que has mencionado, es muy poco todavía la influencia que tienen las industrias, pero una vez que se instalen esas industrias, ese potencial se estaría realmente dándole ese énfasis, ese valor. Ahora, la pregunta es que muchas veces tenemos todos los factores para que se instalen las industrias, pero ¿por qué las industrias no se instalan acá en Paraguay? ¿O será que Paraguay no es atractivo para que las industrias puedan instalarse por las condiciones o por cuáles son las condiciones que imposibilitarían que se pueda concretar la instalación de muchas industrias dentro de lo que es nuestro país? Exactamente, es una pregunta ciertamente compleja, pero que tenemos que hilvanar este tema en varias partes.
El primer punto tiene que ver con que Paraguay eminentemente es un país agrícola y ganadero que siempre se ha concentrado fuertemente en esos rubros, que desafortunadamente e históricamente no se ha invertido fuertemente en las industrias, a pesar de que Paraguay tiene el clima de negocios, tiene las tasas fiscales más bajas de la región como para atraer industrias importantes. Entonces, ¿cuál es la duda que se nos genera es por qué las industrias no se instalan en el país? Y se deben principalmente a tres factores. El primero tiene que ver con la excesiva burocracia en cuanto a los permisos y las formalizaciones que se tienen que hacer en cuanto al área industrial. Desde el Estado se deben potenciar mecanismos como para poder brindar más facilidades y, por sobre todas las cosas, acelerar los procesos y los trámites para la conformación de una industria. El segundo punto tiene que ver con la mano de obra calificada, que ciertamente en Paraguay esa es una de nuestras falencias. Carecemos de elementos que sean eminentemente técnicos para poder explotar este rubro. Si bien existen personas preparadas, ese porcentaje es mínimo y por ende tenemos que trabajar en principalmente los mandos medios que tienen que ver con las tecnicaturas, que tienen que ver con todo lo que es la ingeniería misma dentro del país y principalmente potenciar hacia esos sectores, hacia esas áreas que pueden generar ciertamente un impacto positivo a esas industrias. Y la tercera también es algo que yo califico como una baja promoción o una baja publicidad al país. Poco se ha hablado en foros internacionales de Paraguay como un paraíso para las industrias, teniendo prácticamente muchas ventajas el instalarse en el país. No se ha sabido promocionar correctamente y principalmente hacer llegar a las personas que podrían colaborar o que ciertamente podrían instalarse dentro del país. Un logro muy importante y que yo celebro fue la ley de las maquiladoras, que trajo muchas industrias al país, pero que se ha visto limitada en los últimos años, principalmente por la falta de personal y de recursos humanos calificados como para poder tomar o para poder llevar adelante el proyecto de las industrias, ya que son un área muy técnica y que requieren de personal sumamente calificado y cualificado por sobre todas las cosas. Interpreto, Luis, que lo que estás diciendo, no sé si voy a estar en lo cierto o estoy equivocado, que hay una falencia en lo que es la educación, en la preparación del personal que tenga mandos medios de tecnicatura, y precisamente eso imposibilita de que se puedan instalar esas fábricas o esas industrias. Muchas veces nos quejamos de que tal o cual empresa prefiere extranjeros para sus funcionarios, y creo que uno de los inconvenientes precisamente es que no estamos capacitados como para poder solventar desde el punto de vista de los empleados o los funcionarios a las fábricas. Quiere decir que en ese sentido estamos en falencia. No falencia precisamente, voy a corregirme, sino que estamos en déficit, no cubrimos todas las demandas que se están presentando. Y muy cierto, coincido también contigo en el sentido de que no hay una promoción, no hay un marketing del Estado en donde se presente al Paraguay como un país perfectamente como para poder invertir capital, industrias, fábricas. Tenemos dentro de, me corrige si estoy equivocado, el menor impuesto o la menor carga impositiva a nivel de Sudamérica, que es una atracción para muchas personas para venir a invertir acá en Paraguay. En otros países la carga impositiva es realmente bastante elevada. Sin embargo, en Paraguay, con todas esas ventajas, todavía no estamos atrayendo. Tal vez sea por desconocimiento de los inversores que nos están viniendo en Paraguay, o no tenemos una muy buena impresión. Lo que yo veo también
Es que, y creo que ya lo acotaste también en ese sentido, falta ese apoyo del Estado para que se puedan establecer industrias, se puedan abrir empleo, porque el Estado también aparte, yo voy a poner una industria, pero ¿qué preciso? Preciso muchas veces de capital y los créditos para establecer una empresa, un capital. Tenemos que también aclarar que al decir industria no solamente hay que circunscribir con el trabajo manual, hay muchas formas de industria. Está la industria sin chimenea, que es justamente la industria del turismo, que también está bastante fomentada en nuestro país y que está teniendo realmente un auge bastante alentador también. Los créditos para hoy en día, ya te conozco desde tu ámbito de emprendedor, y s- son fáciles, son accesibles o son caros los créditos que hoy en día para que yo pueda abrir una empresa, una fábrica. ¿El Estado también te apoya o no te apoya? ¿En qué condiciones en ese sentido podemos estar comentando, Luis? Excelente, profesor. Y retrotrayéndome un poco a lo que comentaste, quiero traer a colación una anécdota. Hace ya un par de años atrás estuve participando en una charla internacional con un muy conocido economista de Norteamérica. En esa misma charla, este economista nos planteaba una gran interrogante. Él nos preguntaba el por qué un país era pobre y por qué otro país era rico. Una gran pregunta. Entonces, el profesor que hablaba un muy deficiente castellano, pero que se entendía, nos hizo esa pregunta. Entonces, todos nos quedamos con esa duda de qué es lo que hace a un país rico y de qué es lo que hace a otro país pobre. Entonces, le dijimos que era por los recursos naturales, por la cultura, por las instituciones, por ciertos factores que realmente se ven en la sociedad actual. Y este profesor lo que hizo fue agarrar su pincel y comenzar a escribir educación, 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 hasta llenar la pizarra. Nos comentó que realmente la clave para poder generar una nación próspera era la educación y que principalmente las instituciones funcionen como deberían de funcionar. Y eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia misma del país, que tiene que ver con el hacer las cosas vai, el hacer las cosas a medias, y tiene que ver mucho también con la especialización de cada uno, que dicho sea de paso y entre paréntesis, mañana es el día del administrador, así que un fuerte saludo para los amigos administradores. Así que en ese sentido es sumamente importante que podamos fortalecer el área de la educación. Yo sé que suena mucho como un cliché el enfocarnos tanto en la educación, pero hay estudios científicos que demuestran que el progreso de un país se debe principalmente al factor educativo y por ende debemos fortalecer en esas áreas. Ya en otro orden de cosas, respondiendo a lo que mencionás, profesor, que tiene que ver con la parte del emprendimiento. Hay que diferenciar un poco entre una industria y lo que es un emprendimiento. Pongámoslo entre empresa y emprendimiento. El emprendedor es una persona que inicia con muy pocos recursos, generalmente con recursos muy limitados y que ve una necesidad y que busca solucionar. El empresario, en cambio, es aquella persona que ya tiene una empresa conformada, que tiene personal dependiendo a su cargo, que genera o que contrapresta algún producto o algún servicio determinado. Entonces, es en ese sentido, cómo dar el salto de emprendedor a empresario. Yo creo que ese es un gran desafío para nosotros los paraguayos. Y voy a dar datos numéricos. En Paraguay, el 90% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Tan solo el 10% lo conforman empresas grandes.
Y esto se debe principalmente a que carecemos muchas veces de conocimiento adecuado para poder administrar correctamente nuestra empresa. Esto desde el punto de vista del manejo organizacional y principalmente de los recursos. Y trayendo a colación también algunas anécdotas, el factor común que en general siempre veo con los emprendedores, con las personas que buscan asesoría en cuanto a su empresa, es que no logran separar sus finanzas empresariales de las finanzas personales. Y es realmente algo que veo en cada empresa que me cuenta que tiene déficit en cuanto a su financiación, que no les alcanza los recursos como para poder crecer, como para poder expandirse. Y eso se debe principalmente a que hay una mezcla. Generalmente el emprendedor vive de lo que genera su empresa. Y eso en teoría no debería ser. Para poder salir un poco de esa encrucijada, es importante en primer lugar, separar las finanzas de la empresa y separarlos de tus finanzas personales. Generalmente, la mayoría de las personas toma de su empresa un cierto monto de dinero y va y lo gasta en X cosas. Eso no debería ser. Para poder tener un recurso personal y diferenciado, es importante que cada emprendedor, o pasa también con empresarios, se ponga un salario como dueño de la empresa, que tenga en mente de que él dentro de la empresa es un trabajador más y que por ende debe recibir un salario. Así que es sumamente importante diferenciar esos dos conceptos. Y otro gran problema que tenemos a nivel general en Paraguay es que nos hacemos de lo sábelo todo, en el sentido de que creemos que dentro de nuestra empresa, cuando las cosas no van tan bien, cuando van regularmente, no necesitamos esa asesoría externa. Generalmente las personas, no, que yo no necesito a alguien que me diga cómo manejar mis ingresos, yo sé cómo hacerlo. Eso no es real, eso es como un espejismo y que tenemos que tratar de derribar. Eso desde la empresa estamos haciendo con la asesoría a distintos tipos de empresarios y emprendedores, también a profesionales. Entonces estamos tratando de generar ese impacto positivo dentro de la sociedad y principalmente en las empresas para que eso se traduzca en beneficio. Y en cuanto a lo que preguntaste, profesor, con relación a los préstamos, a la burocracia, ciertamente en Paraguay la burocracia como para conceder permisos, especialmente en casos de industrias, permisos ambientales, permisos de generar personal y de registrarlo ya sea en los ministerios o en algún tipo de previsión social, se hace bastante lento y bastante tedioso. Yo creo que esos son aspectos que hay que mejorar dentro de el nivel de MIPYMES. Dentro de las industrias grandes también pasa lo mismo y es sumamente importante agilizar esos procesos. Además de eso, créditos blandos a nuestros emprendedores. Tenemos que ser conscientes, yo creo que pasa mucho por las empresas privadas, bancos, financieras, incluso cooperativas, que tendrían que generar ciertamente espacios para que emprendedores puedan tomar créditos no tan elevados a plazos considerables para que ellos puedan invertir ese dinero que hoy toman de los bancos con la esperanza de que en el futuro puedan generar más y por ende cubrir con las cuotas o con las amortizaciones del préstamo. Sí, muy válido, Luis, la aclaración que has hecho entre dos términos. Estoy aprendiendo entre emprendedor y empresario. El ser emprendedor es un proceso para llegar a ser empresario. Y muy cierto también, coincido con lo que es tu profesor, el estadounidense, educación, esa es la base para que pueda un pueblo avanzar. Lo que la educación y cualquiera que medianamente se dedica a lo que es la lectura,
Hay países que en 20 años han progresado y 20 años es un abrir y cerrar de ojos en la historia de un país. Corea, podemos mencionar uno de ellos, de que ser uno de los países más pobres se convirtió, pero tienen esa disciplina. Alemania, después de Alemania dos también, guerras después mundiales. de las dos hecatombes que tuvo, Japón mismo también, por mencionar algunos de los países. La mayoría de los pueblos europeos, los países europeos, para ser más específico, de la nada surgieron. A lo que quiero llegar es que educación relacional, que tenemos que cambiar 180 grados o 360 grados en nuestra mentalidad. Y también estuve pudiendo anotar lo que estabas diciendo, esa cuestión de la asesoría. El paraguayo normalmente, en vez de ser amante de lo que es la asesoría, le molesta ser asesorado. Y voy a expresarlo en términos más bien en el yo para. El paraguayo dice que sabe todo. Hoy cuapa, hija. Y emprender una actividad sin tener una asesoría es como caminar en oscuras, no tener una dirección o caminar sin brújula. Y la asesoría ayuda bastante para tener bien orientado en dónde es el norte al cual nos vamos a estar dirigiendo, pero normalmente, no digo normalmente, pero en la mayoría de los casos el emprendedor lo hace y utilizando nuevamente lo que es nuestra lengua vernácula, por aguazú. No va ya con un plan definido, sino que conforme se va presentando, soluciona, va tratando de acomodarse a esa situación, ¿verdad? Que sí que podemos sintetizar en una cosa que a nosotros todavía, solamente analizando objetivamente, no es rescatando lo negativo de lo que es nuestro pueblo. Todavía nos falta todavía ese pensamiento emprendedor, el de emprender una actividad y de abocarse de lleno a eso y de tener esa disciplina y esa perseverancia. Como habías dicho también, de que muchos viven de lo que, todo lo que ganan en su emprendimiento, gastan en sus gastos personales, y no debería de ser. Hay que diferenciar lo que es tus gastos personales, los gastos que acarrea tu emprendimiento o tu empresa, y a fin de año se hace lo que es la distribución de las ganancias correspondientes, porque muchas veces se quita más de lo que se gana para gastar en lo que es la actividad privada, y entonces ese emprendimiento, en vez de ir creciendo, va decreciendo. Y esa educación, y para poder sintetizar la pregunta que te voy a formular, Luis, ¿cómo ves en nuestro país en ese sentido? ¿Con buenos ojos tenemos esa posibilidad de que nosotros de aquí a 10 años, si tenemos buenos gobiernos, si el Estado en cierta manera agiliza todos los pasos y acorta lo que es la burocracia, podamos crecer? Porque estamos creciendo, eso es indiscutible, por más que muchos pesimistas dicen que Paraguay no está creciendo, pero yo creo que estamos bastante bien de acá a 20 años, haciendo una hipótesis de que tengamos excelentes gobiernos, podemos llegar a ser un país potencialmente en lo económico. Un muy buen profesor mío que tuve hace ya un buen tiempo decía, hay tres cosas que no tienen retorno en la vida: la palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Yo por lo menos veo a Paraguay como un país lleno de oportunidades. Ciertamente hay dificultades, como lo es en todos los países. Carecemos de muchas cosas, problemas estructurales de fondo, pero dentro de todas esas posibilidades o dentro de todas esas falencias, déficit o como quisieran llamarles, existen oportunidades que se pueden capitalizar por medio del trabajo, por medio del estudio, de la disciplina y principalmente de ponernos manos a la obra. Yo creo que esa es sumamente importante. Justamente estoy leyendo un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado, que se basa en un estudio científico hecho a más de 1000 personas que son millonarias
para poder determinar cuáles son las características más comunes de todas esas personas y qué los hicieron ganar tanto dinero a lo largo de sus vidas. El estudio revela que principalmente no se debe a factores de que heredaron plata de sus padres, de que vienen de familias acomodadas. Ninguno de esos factores incidió. Ciertamente son gente que se hicieron a ellos mismos por medio de principalmente disciplina. Yo creo que la disciplina es sumamente importante para poder progresar en la vida y paciencia. Paciencia es una de las otras virtudes que más desdeñamos, pero que al mismo tiempo son muy importantes. Y como emprendedor, como empresario o mismo como persona, son valores que tenemos que cultivar. Generalmente yo también me pongo dentro de esa bolsa, que queremos las cosas de inmediato, pero es difícil entender de que podamos tener eh, esas cosas de manera inmediata. Yo siempre comparo una empresa, una industria o a un emprendimiento como un árbol, que al principio tenemos que sembrarlo, tenemos que abonar, tenemos que echarle agua y que con el tiempo va creciendo y con el paso de los años se va fortaleciendo hasta convertirse en un frondoso árbol que nos dé sus frutos, que nos dé su sombra. Entonces, es sumamente importante poder contar con esos valores que más allá de lo técnico tenemos que ir trabajando en cuanto a eso, en esos valores, en esas virtudes, en ese tipo de cosas que nos fomentan como personas y que nos hacen crecer en un nivel, no tal vez profesional, sino más bien en un nivel personal que va íntimamente ligado a lo profesional. Como decía una frase, no se puede ser buen profesional si no sos buena persona. Así que yo creo que eso es sumamente cierto y que tenemos que reflexionar un poco más profundamente. Ciertamente estoy abordando conceptos muy subjetivos, pero que en realidad a lo largo de los años parezco demasiado viejo, pero realmente no, ciertamente me considero joven, pero con las experiencias de a lo largo de estos años, que ya llevo más de 4 años de asesoría a empresas, entonces todos los años se va aprendiendo cosas nuevas y se van eh, enriqueciendo de las experiencias de otras personas para poder asesorar, para poder llegar a personas de una manera correcta. Siempre digo a los que van por asesoría financiera, yo en realidad no hablo de dinero, sino más bien hablo de que vos tenés sueños, que vos tenés metas, que querés llegar tranquilo a fin de mes y para eso necesitamos plata, porque ni a misa nos podemos ir si no tenemos plata, así como decía un amigo. Interesantísimo realmente el diálogo que estamos manteniendo, Luis. Vamos a aprovechar una pequeña pausa para presentarles a ustedes unos materiales elaborados por los estudiantes del profesorado de Ciencias Sociales para el tercer ciclo y la educación media. Hay que destacar que es un material que ellos mismos han elaborado con sus propios materiales. Algunos tal vez no llenan los requisitos en lo que concierne a material de apoyo técnico, pero lo importante es que el Instituto de Formación Docente, la preparación de los futuros docentes no solamente se circunscribe a lo que son las cuatro paredes, sino que pretendemos que estos que van a ser futuros docentes conozcan en el sitio de cómo es el proceso. En esta ocasión estaríamos viendo materiales, uno de ellos recordando 8 de septiembre, lo que es el Día Internacional de la Alfabetización, y el otro material, una entrevista a un empresario ya de larga data acá en la ciudad de Coronel Oviedo y que a través de esa fábrica, eh, no sé si es pequeña o mediana fábrica, ha aportado bastante a lo que es el crecimiento de Coronel Oviedo, un señor que yo puedo afirmar, por lo menos lo que le conozco a él, que es apasionado por su trabajo y que le gusta realmente y que debe ser uno de los
valores que debe tener el empresario, aparte de querer ganar lo material, tiene que ser amar y apasionado. Así que compartimos con ustedes estos excelentes materiales conmemorando lo que es el Día Internacional de la Alfabetización y el Día de la Industria Nacional. Esos materiales. Esta sería la selección de la materia prima, el cual va a ser utilizado para la elaboración de los productos, que también son clasificados el maíz tupí-puitá. De ahí pasa en esta máquina, que sería tipo separar la fémula y la harina. La harina va abajo de eso y la fémula queda ahí. Debe ser solamente la fémula para poder. ¿Y qué se hace de esta cereal y la cabeza de maíz? Es un equipo para fabricar cereal. Son para fabricar cereal. Totalmente automatizado, totalmente eléctrico. Estas máquinas son usadas para la elaboración de los cereales. Y a partir de aquí en adelante son máquinas que se usan para bocadillo de maíz. Son las máquinas que se usan para la elaboración de bocado de maíz. Estos serían los productos ya terminados, preparados ya para la venta y el consumo de las personas. Como podemos ver, acá hay diversidad de alimentos. Podemos ver lo que serían los cereales, pipocas, sería chocolates, el famoso asadito salado. Y el señor Francisco Blanco nos ha contado que esta fábrica lleva más de 30 años de trabajo desde que empezó. ¿En qué año precisamente ha iniciado con esta fábrica, señor? 1993. En el año 1993, entonces, es de ahí que empezó a surgir este sueño y ahora se ha vuelto en algo más grande. Como nos contó el señor Francisco, ha empezado con una máquina de tan solo 10 kilos
Bueno, acá es donde el Señor nos prepara para deleitarnos con lo que es este alimento, que sería la pipoca, que nos ha recibido muy amablemente y le agradecemos infinitamente por la buena predisposición. Y no se olviden lo que es Record Producciones, el cual es fabricante de pipocas y cereales y productos de maíz en general. Sí, Luis, continuando en lo que es este segmento, realmente tengo que destacar que es interesantísimo lo que estamos hablando del aporte de lo que es también la entrevista que estamos haciendo. Hay que destacar que el material que hemos observado, y vuelvo a reiterar, fue realizado por los alumnos del profesorado de Ciencias Sociales, la entrevista al señor Francisco Blanco, un empresario que precisamente tiene su local muy al lado acá del Instituto de Formación Docente, así que también nuestro agradecimiento al señor Francisco Blanco por su apertura y mostrar realmente, y eso es importante, yo creo que hay que mostrar, y es un señor que realmente alienta a otras personas para que tengan esa actitud de ser emprendedor y empresario. Una empresa que hace 30 años se ha establecido, pero que llevó su proceso. Y me gustó bastante lo que dijiste, Luis, que todo lleva su proceso, porque muchas veces hoy en día se tiene esa idea errónea de que se planta la semilla de naranja, el regás, te vas a dormir y al día siguiente querés ya que tenga ya frutos. Y no es así. Lleva su proceso, lleva 1 año, 2 años. Hay que cuidarle, hay que darle las atenciones culturales correspondientes para que pueda llegar y dar sus frutos. Así que la empresa es la misma cosa. Tiene su proceso para que pueda dar los frutos, su cuidado correspondiente, y si no se le da, no se le riega, no se le da el abono correspondiente, por supuesto, al igual que la planta, con el tiempo se va a secar y no va a dar los frutos correspondientes, va a ir en decadencia, ese espíritu. Ahora, desde tu punto de vista como economista, Luis, tu opinión de cuál es esa falencia que sufre la educación en nuestro país. Ya hemos hablado de Japón, ya hemos hablado de Corea, ya hemos hablado de otros países, Alemania, que han salido adelante, y precisamente por eso. ¿Por qué nuestro país no sale adelante y cuál es la falencia que tiene en educación nuestro país que podemos, para que tenga ese despegue y que podamos ser un país que realmente económicamente bastante atractivo, y que todos los que habitamos esta maravillosa tierra podamos tener un bienestar económico? Excelente pregunta, profesor. Antes de responder, quiero abordar eso que comentabas de la empresa, de tener esa paciencia y de principalmente valorar el tiempo y valorar los procesos. Hace ya un buen tiempo leí un muy buen libro de Napoleón Hill y decía tácitamente en ese libro: la vida es un juego de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si vaciláis antes de mover o descuidáis hacer el movimiento con prontitud, el tiempo os vencerá. Hombres, jugáis contra un contrincante que no tolera la indecisión. Yo creo que eso es fundamental, el no procrastinar, el no dejar las cosas para mañana. Es sumamente importante y es un defecto que nosotros, yo me incluyo también como joven, porque soy joven todavía, dejamos mucho de lado y no valoramos nuestro tiempo. Pensamos que tenemos demasiado tiempo en adelante y no lo usamos de una manera correcta. Ojo, no digo con esto de que no nos divirtamos, no digo con esto de que no le dedicamos tiempo a las actividades que nos gustan, pero tenemos que tener en cuenta, así como decía Abraham Lincoln, la juventud es época de cosecha, mejor dicho, es época de siembra, no de cosecha. Entonces es sumamente importante tener
esa mentalidad que nos va a ayudar a crecer. Tal vez los resultados no van a llegar en 1, 2, 4, 5, sino lleguen en 10, en 15 o en 20 años. Pero hay que tener esa paciencia como para saber cultivar la disciplina, que estoy seguro es el mejor de todos los valores que podemos aprender. Y en cuanto a la educación, yo ciertamente siempre soy subjetivo muchas veces con la educación y pienso de una manera no muy analítica, pero en lo personal creería yo que más allá de la educación, creo que nos tendríamos que enfocar en las habilidades. Habilidades como el liderazgo, y se los dice alguien que fue presidente de centro de estudiantes, múltiples veces representante del alumnado en mi época de estudiante. También la educación financiera, cómo manejar nuestro dinero, cómo podemos ahorrar, en qué invertimos nuestra plata para que en el futuro podamos tener una vida o una jubilación un poco más tranquila. También otro tema que tiene que ver con la inteligencia emocional, sumamente importante y más aún en estos tiempos que vemos a muchas personas, no quiero decir con problemas mentales, sino con dificultades para manejar sus emociones. Eso es sumamente importante. También hay factores transversales como el inglés, como el manejo de los conflictos, la creatividad, yo creo que es sumamente importante. Son cosas que tal vez no nos van a enseñar en la escuela, en la facultad, en el instituto o en algún lugar, pero que son cosas que se deben ir cultivando y poco a poco ir fortaleciendo. Todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras fortalezas, entonces tenemos que reconocer cuáles son nuestras mayores virtudes y trabajar en eso. Trabajar en eso para que podamos prosperar y que seamos el o la mejor en el campo en el que nos dediquemos. Ese principalmente es el concepto que yo quiero hacer llegar, que quiero regalarles hoy a los jóvenes que nos están viendo y que principalmente, así como una amiga decía, la calidad de tus relaciones depende de la profundidad de tus conversaciones. Así que es sumamente importante el conversar sobre esos temas, el hacer llegar a la gente que se deben abordar ese tipo de situaciones independientemente de la edad. Hay gente que sigue trabajando en sí misma, hay gente que quiere emprender, hay gente que emprende a una edad avanzada, y la edad en realidad no es un impedimento, sino simplemente está en la mente y que tenemos que realizar esas cosas. Yo quiero rescatar algo, profesor, que mencionaste del empresario, del dueño de la industria que fue entrevistado. La pasión, hacer las cosas con pasión. Cuando se hace algo, algún trabajo, por más mínimo que sea, y si se hace con pasión, estoy seguro que va a crecer exponencialmente. Eso es un factor muy importante. Aquella persona que hace las cosas con pasión está destinada al triunfo y al éxito. Sí, precisamente uno de los valores que tiene que tener el empresario, no solamente el empresario, sino que todos los paraguayos a lo que estemos emprendiendo, a lo que nos estamos dedicando, debemos hacerlo con esa pasión, con ese encanto de hacer bien nuestro trabajo y de que realmente esa recompensa sea que nosotros mismos nos felicitemos por haber dedicado ese tiempo, por tratar, no es tratar de hacer lo mejor posible que se pueda hacer. Y esa pasión no solamente te da esa realización material, sino que también te hace esa realización espiritual, esa realización personal que uno tiene. Yo creo que los paraguayos tenemos eso, pero estamos todavía en un proceso de cambiar. De hecho, de que la educación, lo que puedo interpretar lo que estuviste diciendo, Luis, es que la educación le falta que realmente, tanto en la escuela, en el colegio y en las instituciones de educación superior, ya sean universidades, institutos de educación superior,
se les prepare a los estudiantes para lo que va a ser la vida, porque uno puede ser excelente en la teoría, Así. pero va para la práctica y está totalmente perdido. Lo que estabas diciendo, hay alumnos que en la teoría no son buenos, pero que muchas veces tienen esas habilidades para poder desarrollarse y poder desenvolverse. Yo una vez escuché una historia, no me acuerdo dónde, que había una persona que iba a dedicarse a la profesión de medicina y entró, era el mejor de su clase, entró en una sala de operaciones y se desmayó. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no, en la teoría era muy bueno, tenía muy buenas calificaciones, pero en el momento en que iba a poner en práctica los conocimientos que estaba eh, teniendo en las aulas, no le sirve. ¿Por qué? Porque se desmayó. A esa clase de profesionales uno no debe de caer en sus manos, porque en vez de que a uno le pueda sanar, lo más probable es que arriesgue lo que es tu vida. Por eso que es importantísimo resaltar lo que es, por supuesto, lo que es esa pasión. Tenemos que mencionar también que en este mes de septiembre hay fechas muy significativas, las fechas que normalmente festejamos con lo que es el ingreso de una de las estaciones preferidas de toda la primavera. Y hay que recordar que también recordamos el 21 de septiembre, aparte del ingreso de lo que es la primavera, el Día de la Juventud. Acá, por supuesto, en esta casa de estudio estaríamos conmemorando como una fecha muy especial lo que es el Día de la Juventud. Y hay que dar un realce muy especial en ese sentido de que la población paraguaya mayoritariamente es joven, de 24 años y de promedio que está teniendo. Y, por supuesto, hay que tratar de presionar, de apretar, no sé cuál es el término adecuado, no quiero usar un término agresivo, para que estos jóvenes, que no solamente son el futuro de mañana ni la esperanza de la mañana, sino que ahora, como vos mismo, ya sean protagonistas, tienen el terreno adecuado para poder hacerlo. Así que es cuestión de que se decidan, de que puedan ellos administrar su tiempo. No está mal de que se dediquen a las fiestas, de que se dediquen a divertir, pero también se dediquen, y muy de acuerdo también con lo que decía Abraham Lincoln, de que la juventud es el momento de sembrar y ya llegará el momento de sembrar. Que no ocurra que cuando sean jóvenes farreen, vayan de fiesta en fiesta, se dediquen al consumo de bebidas alcohólicas y cuando llegan a viejo no descansen, sino que al contrario estén trabajando. Es el momento en que tienen que tratar de administrar, de divertirse, de trabajar, de emprender, y cuando ya tengan una edad puedan descansar. Eso sería lo ideal, de saber administrar. Bueno, Luis, realmente también en el programa anterior en el cual tuvimos esa gentileza y el honor de contar con tu presencia, ya habías hecho la presentación de tu persona, pero me gustaría brevemente una descripción de tu persona, en qué institución estudiaste. Yo sé que estudiaste en el Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada, donde tuve el honor de que hayas sido mi alumno en lo que es el bachillerato de contabilidad, pero aparte de eso, las experiencias, tu carrera académica y cuáles son los títulos que estás teniendo. Y además, yo creo que más de una persona estará interesado en conocer en dónde puede contactar contigo para poder darles algunos buenos consejos y ese emprendimiento, esa empresa que están teniendo, que si tiene algún inconveniente pueda ir y arrancar y ir hacia arriba. Antes de que me contestes, quisiera saludarle a Lilian Duarte, quien nos está observando, de igual manera a Karina Vera, a la profesora Edith Espínola, quien también es una asidua que siempre nos acompaña en todos los programas, a la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente, la estudiante Luz López Roa del Profesorado de Ciencias Sociales, igualmente a Graciela Cebolla por observarnos, a todas estas personas que nos ven y a muchos más que no puedo proceder a la lectura de los mensajes. Un abrazo y el agradecimiento y la estima de siempre. Así que te dejo, Luis, para que puedas explayarte. Muchas gracias, profesor. Yo siempre digo que cuando describo a un Luis Sosa, siempre digo que
soy un hombre común, pero con un sueño extraordinario. Ese sueño es ayudar a la gente por medio de los conocimientos que adquirí, hacer llegar, cambiar un poco el chip, la mentalidad que tiene nuestra gente. Yo sé que es un ámbito muy aburrido y ciertamente muy técnico, la economía, dicen que es muy complejo, dicen, pero realmente no es así. Es sumamente importante que la gente pueda saber y hacer llegar, ser agentes multiplicadores de que las personas puedan saber. Como ya mencionaste, profesor, yo soy economista, soy egresado de la Universidad Nacional de Caaguazú. Así también soy fundador, director y accionista de Ideas Asesores S.A., una empresa abocada a la prestación de servicios en el área contable, financiera y también económica. Brindamos ese asesoramiento a empresas y a personas. Así también soy asesor financiero y analista económico por el Instituto Keynes. Poseo el idioma inglés completo, egresado del Centro Cultural Paraguayo Americano también. Fui presidente del Centro de Estudiantes de mi casa de estudios, múltiples veces consejero directivo. Estuve también en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Caaguazú y en la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay como directivo. Así también brindo esa asesoría por medio de la empresa Ideas Asesores S.A. Estamos en las redes sociales como Ideas Asesores. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Así que pueden seguirnos por medio de esas plataformas y contactarnos también. O si les resulta más fácil, al WhatsApp que es 0994 23 40 94. Honestamente, yo me siento sumamente agradecido por este espacio. No es la primera vez, por eso me siento mucho más feliz de que me hayan invitado en una segunda ocasión. Eso significa de que ciertamente algo prendió de lo que dije la primera vez y eso me llena de satisfacción y me da esa fuerza como para seguir adelante y seguir los trabajos, que el campo es muy arduo, que el trabajo es muy intenso, pero que cuando las cosas se hacen con pasión se nota y que se puede progresar si es que se hace con orden, disciplina, paciencia y con mucha pasión. Yo creo que, Luis, ha sido incompleto tu presentación. También te olvidaste de decir que has presentado como invitado en algunas universidades algunos trabajos tuyos que están siendo publicados por universidades. ¿Me puedes ayudar? Creo que es Sí, Unicano, uno de así ellos. mismo. Universidad de Itapúa también, en donde te fuiste como para presentar un trabajo que habías ganado a través de la presentación de un concurso. Así es. Ciertamente fueron 3 universidades que publicaron mis investigaciones. La primera fue la Universidad Nacional de Canindeyú, en Saltos del Guairá, en donde me cupo el honor de estar ahí, de presentar junto con distintos disertantes de Brasil y de Argentina también. Así también en la Universidad Iberoamericana de Asunción fui ponente en ese evento científico en donde publicaron la investigación. Y recientemente, el año pasado, en la Universidad Nacional de Concepción, allá en Concepción, me tocó disertar y conversar con los estudiantes de la carrera de Administración e Ingeniería Comercial de esa casa de estudios. Y también en distintas universidades a nivel local, también en la UNCA, en mi alma mater, también en la universidad, Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. UMBES. En la UMBES también estuve compartiendo con ellos, conversando y pasamos un muy buen momento con los chicos. Y también en otras instituciones donde me invitan a conversar sobre temas diversos, estoy con esa total predisposición. Así que sin ningún tipo de inconveniente podemos conversar y podemos entablar un diálogo muy ameno. Bueno, no me queda más que agradecerte, Luis, que realmente te vemos como un apasionado sobre lo que concierne al tema propio de lo que es la economía. Y con seguridad, con tu buena predisposición, yo creo que estaríamos contando en próximas ocasiones nuevamente. No me queda más que volver a reiterarte nuestro agradecimiento y tener tu presencia en otra ocasión, Luis.
Enhorabuena, profesor, muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para mandarle saludo a mi mamá que siempre ve el programa. Es una fiel seguidora de ustedes, así que saludos, mamá, para vos que siempre me acompañás en todo. Su nombre sí no La fue. señora Graciela Sosa. Así que, señora Graciela, un gran abrazo de parte de nosotros de Espacio Educativo y nuestro aprecio y gracias por ser parte de lo que es nuestra audiencia. Y siempre estamos abiertos por ahí que si alguien, que sea un oyente, una audiencia nuestra, quiere hacernos una sugerencia, estamos abiertos para que nosotros podamos mejorar lo que es nuestro programa. Antes de hacer la presentación y la despedida del programa, quiero también destacar que en este momento nos están observando a través de Facebook Live la profesora Ana Lourdes Barrios Quiñones, una de las profesoras ya más antiguas de lo que es el Instituto de Formación Docente, conocedora de lo que es el Instituto de Formación Docente. Yo creo que muchas anécdotas tiene en su recuerdo y estaríamos teniendo en cualquier momento a ella como invitada, ya se comprometió, así que vamos a cumplir la invitación que le estamos haciendo. Así también a la profesora Juana Barrios, que egresada también del profesorado de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de lo que es el programa Espacio Educativo en esta fecha, pero nos despedimos de ustedes a través de este número artístico para que ustedes puedan conocer y ver y palpar lo que es el talento artístico de los y las estudiantes del Instituto de Formación Docente. Muchísimas gracias por ese acompañamiento. Muchas gracias.